Buenos días. Pues un año más estamos en el Foro para la Calidad en Gestión de Patrimonio Cultural en colaboración con la Asociación Española de Profesionales del Turismo, en la que todos casi pertenecemos los de la mesa y otros son amigos. Efectivamente, no, me refería a nuestros amigos extranjeros. Entonces, no vamos a hacer las presentaciones directas de lo que es cada uno, pero lo hemos puesto aquí por la falta de tiempo que tenemos y porque el tema que tenemos este año es realmente muy importante, sobre todo después de haber estado asistiendo a la COP25 y haber podido tener la oportunidad de hacer unas comparaciones bastante, no sé, agresivas, diría yo, respecto a lo que se propone, a lo que hay y a lo que se quiere. Por lo tanto, voy a empezar yo porque hay un tema que es el relativo a las aportaciones del mundo militar a todo lo que es el medio ambiente, y con muy buen criterio nos habían avisado que bueno, podía ser algo contraproducente, puesto que hay en algunos momentos una especie, no lucha, pero sí algún encontronazo entre los intereses medioambientales que se están defendiendo con las Fuerzas Armadas, como son Cabañeros, o puede ser la Cabrera, o puede ser la isleta en Las Palmas, pues zonas que están en estos momentos pues totalmente vírgenes, gracias precisamente al cuidado y al mimo que le ponen las Fuerzas Armadas en cuanto a su mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos viendo que, por ejemplo, en zonas como pues precisamente Cabrera, ya en el momento que la directiva se hizo para que pasase a manos, por ley, de la administración pública, ya aprovechando algunas construcciones militares que había, se han hecho pues una especie de refugios o de bueno, pues de no sé, como sitios para estancia para turistas. No son muchos, pero esto demuestra un botón para poder ver lo que puede ocurrir, como ha pasado con el campamento del Robledo, por ejemplo, en la provincia de Segovia, que era una zona totalmente virgen, tenía sus hayedos, tenía algo increíble, y en el momento que el campamento universitario se levantó de esa zona, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que bueno, pues que aquello es pues un desastre. Entran los coches, y los que lo hemos estado viviendo durante muchos años, pues nos parece algo tremendo, ¿no? Porque realmente lo tenemos muy cerquita, está al lado de la sierra, y vemos como poco a poco, precisamente por ese espacio que estaba pues liberado de ser invadido, pues las urbanizaciones que están en Segovia, las afueras o bien de la granja, van invadiendo también la construcción hacia el embalse y hacia la propia zona. Estas son unas pinceladas que digo porque realmente si hemos querido traer a este foro la presencia, por lo menos, aunque sea no estén aquí en este momento, de lo que son los ejércitos, las Fuerzas Armadas, es precisamente por la labor que están haciendo en el tema de los fuegos, en el tema del mantenimiento del medio ambiente, en el tema de, bueno, pues de la UME, y consideramos que si nos vamos dando cuenta en todos los foros que hacemos, siempre están presentes porque siempre aportan, tanto en la medicina como están muy organizados y con pocos medios son capaces de darnos muchas cosas. De hecho, nosotros mismos acudimos a ellos para que a veces nos informen y nos aconsejen a la hora de desarrollar proyectos, sobre todo en el mundo rural y también citadino, obviamente, pero sobre todo el más sensible, que es nuestro mundo rural de esta, no sé, un poco vapuleada España, ¿no? y dejado pues de los intereses de mantenerlo tal como es para que pueda haber, de lo que se está hablando ahora, de esa despoblación que ha habido, poderla hacer de una forma sostenida y no de repente pues ser agresores. Entonces no he querido dejar esto como algo para pensar en estas zonas que hemos hablado, para que apoyemos y comprendamos muchas veces la forma de ser y el por qué se hacen las cosas. Y son preguntas y cuestiones que luego podremos hablar y discutir aquí entre todos. Entonces dejo la palabra a Javier. Javier, te toca. Muchas gracias, Ana. Y sin más dilaciones, estoy aquí por la condición también, como estamos comentando, por la parte de turismo que me corresponde, y también por la parte de ser auditor, también en este caso de la Reserva Militar Voluntaria, que estoy del Ministerio de Defensa, en el cuerpo jurídico. En cuanto al tema de
Empezamos a hablar, por el tema hemos tratado, la primera cuestión que había era que empezaríamos, es decir, vamos a tratar el medio ambiente y un motivo, una circunstancia, que es el tema de los conflictos armados. Y ustedes me dirán, ¿y esto cómo puede ser? Pues es fundamental, ¿no? Me imagino que cuando hay paz, funciona el turismo. Cuando no hay paz, lógicamente, pues no funciona. Eso lo hemos visto en los diferentes casos de diferentes tipos de país, cuando ha entrado o se ha incluido o ha habido temas conflictivos de este tipo armado. Bien, entonces lo que tenemos que diferenciar en primer lugar, saber qué es lo que corresponda al tema de lo que es el medio ambiente y lo que es el tema de la parte de los conflictos armados. Cuando hablamos de medio ambiente, todo el mundo hablamos de protección, lógicamente, ¿no? Vamos a proteger algo que es nuestro. Y cuando hablamos de los conflictos armados, ¿qué significa? Bueno, pues que tenemos ahí, hay una controversia, lógicamente, y un tema bastante grave, que es el tema de la guerra. Bueno, ¿y esto cómo se puede encajar? Bueno, pues miren ustedes también, hay una serie de mecanismos que es lo que vamos a tratar. ¿Para qué? Para proteger ese medio que sí que existe, que vamos a ver, de cuando existe un conflicto armado. Como estamos viendo, en primer lugar, decimos que la destrucción del medio como ambiente, como medio de combate, ¿qué pasa? Que siempre ha sido una realidad, siempre ha sido, lógicamente, un hecho. Y para ello vemos que tenemos unas diferentes declaraciones internacionales donde constan, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que esto se dio en Estocolmo en 1972, y específicamente hay un artículo, que es el artículo 26, que dice que es para evitar precisamente lo que es al medio ambiente los efectivos de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Tengo que recordar que también para estas armas nucleares también hubo objeciones, y ahí estamos Gran Bretaña y Francia, que se opusieron, y también Estados Unidos en una parte también en el tema de ese tipo de protección. Luego también tenemos la declaración final sobre el medio ambiente y desarrollo respecto a la conferencia de Río sobre la biodiversidad que se estableció en 1992. Vemos un principio, que es el principio número 24, que dice que la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible y, por ende, los Estados tienen que respetar el derecho internacional del medio ambiente para proporcionar su protección. ¿Puedes pasar, por favor, Ana? Bien. A partir de ahí, ya situados en estas declaraciones, tenemos que saber qué normas, lo que hemos dicho antes, van a proteger el medio ambiente en situación de conflictos armados. Bueno, pues existen unas disposiciones del propio derecho internacional, el cual establece un principio ecológico, como así establece el profesor general Villasante, que solo tratará de limitarlos en lo posible, como decía también Bouvier. Bien, y usted dirá, bueno, ¿y esto el derecho internacional humanitario qué significa? ¿Es humanidad dentro de una guerra? ¿Cómo es? Bueno, pues es una regulación, y permítanme aquí que haga unos minutos para explicarles un poco lo que es el sentido del derecho internacional humanitario. El mismo va a proteger precisamente lo que es el medio ambiente en dos maneras, una de disposiciones generales y otras en algunas disposiciones específicas adicionales. Bien, las disposiciones generales son las que van a conducir, en este caso, a las hostilidades que se aplican al medio ambiente, y en general tenemos que decir que el medio ambiente es de carácter siempre civil y por ello se puede ser objeto de ataques, a menos que se haya convertido en un objetivo militar. Ahí tenemos la particularidad y la problemática que hablaremos en su momento. Por otro lado, debe considerarse que la cuestión ambiental a la hora de evaluar la proporcionalidad de un ataque como objetivo militar. El derecho internacional humanitario, imagínense esto hace muchos años, en 1864, cuando se aprueba la primera convención, la Conferencia Internacional de Corroja, gracias a un personaje que deabunda unos años antes por un sitio que se llamaba Solferino, donde tenía unos intereses que quería promover un emprendedor, como era la persona de Henry Dunant, y bueno, y quería nada más que ver directamente, porque le ponían todas las trabas correspondientes en Tullerías, en París, y se va a ver a Napoleón III, el emperador de Francia, y cuando llega allí se encuentra que lo que está viendo es una gran
batalla campal donde la gente está muriendo, pero no muere por la batalla, sino que está muriendo porque se está desangrando, porque nadie la atiende, porque tiene sed, porque tal. Y entonces cuando ve esta situación, lo que hace él con unas señoras de allí, justo de los pueblos alrededor, bueno, van a atenderles, van a ayudarles, entonces y colaborar. Y ahí empieza la idea, escribe un libro que se llama lo de Solferino, y lo que recuerdo de Solferino, y lo que hace es que esto, bueno, va a tener una gran repercusión internacional y va a promover un comité que va a llevar a cabo el Comité Primero de Cruz Roja, que es el Comité de los Cinco, y consigue una conferencia internacional en 1864 que van a aprobar unos convenios de proteger a las víctimas en caso de conflictos armados, y sobre todo lo que primero aprueban es que haya unas fuerzas, en este caso de socorro, que apoyen a la sanidad militar porque no tiene efectivos suficientes en caso de guerra. Bien, esto se aprueba y luego es que se van a aprobar estos convenios que van a servir ¿para qué? Para que en caso de conflicto armado haya protección. ¿Y qué protección puede hablar? Pues mire usted, por ejemplo, a los sanitarios, a los médicos, a las ambulancias, a los hospitales, para que no les ataquen, para que tengan unos derechos que también existen y sea una guerra dentro de la guerra más humana. Pues fíjense, estamos hablando, ya que nos hemos puesto en situación de lo que era el derecho internacional humanitario, ¿qué disposiciones tenemos? Pues mire, hemos hablado indirectamente una convención, la primera convención como hemos hablado fue en 1864, pero luego las últimas que están en vigor son de 1949, que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos de aplicación al tema del medio ambiente indirectamente la Convención de Ginebra, el cuarto convenio, hay 4 convenios, sobre protección civil en tiempo de guerra. Luego también disponemos de un protocolo que se anexionó de 1977, de 8 de junio, y aquí hay unos artículos, el 35.3, 54, 55 y 56, que dicen que disponen la prohibición del empleo de medios y métodos de guerra concebidos para causar daños graves, duraderos, extensos al medio ambiente y natural. Hay 2 protocolos, uno de carácter internacional y otro no internacional. Usted dirá, ¿y esto por qué es? Pues que cuando no es internacional se refieren a los conflictos armados internos, guerra civil. Y eso obtuvo el ejemplo de la Guerra Civil de España, lo que no podían permitir entender. Dice, ¿cómo puede ver España, por ejemplo, que hubiera una Cruz Roja en Burgos y otra Cruz Roja aquí en Madrid? Eso no tenía sentido. Dice, aquí la Cruz Roja es universal internacional, no para defender un bando y a otro. Bueno, pues a partir se creó también ese protocolo para defender no a unos y a otros, sino a todos en general, ¿no? En este caso, y que estuviera específico, que se supiera cómo se lleva a cabo. Bueno, luego aparte también hay una convención fundamental, que es la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares y otros hostiles, que es la EMO de 1976. Hay un artículo primero y tercero, y sirvió de base esto la guerra de Vietnam. Acuérdense que la guerra de Vietnam, ¿qué es lo que pasaba? Era en Nepal, teníamos el tema de incendiarios, se quemaban bosques, lógicamente pues ahí sirvió de base pues para evitar estas nuevas situaciones en el futuro. Y luego el derecho internacional humanitario constitucionario, que son la aplicación, reiteración de la práctica que se convierte en norma. Bueno, pues hay unas normas varias, 43 y 45, que aplican determinados principios sobre la conducción de hostilidades a la protección del medio natural. Nos pasamos, si puedes, por favor. Vale. Aquí continuamos con las disposiciones, y fíjense que estas disposiciones de derecho constitucionario de aplicación de determinados principios sobre la conducción de hostilidades a la protección del medio natural. Ahí está, el principio de distinción, el de que aquí, por ejemplo, hay que diferenciar entre un objetivo civil y militar. Si no es objetivo militar, pues no se puede ser atacado. Es lógico, ¿no? El tema entonces hay que distinguirlo, una cosa. Luego, imperiosa necesidad militar, sin que esto pueda, en este caso, destruir los bienes adversos. Proporcionalidad. Lógicamente, las normas de derecho internacional no van a permitir ataques a objetivos militares que puedan prever que tengan daños incidentales al medio ambiente. Natural que sean excesivos en relación con las ventajas militares. Precaución. Bueno, lógicamente las hostilidades se deben tener en cuenta la necesidad de proteger y preservar el medio natural. De esto simplemente hago una alusión simplemente, lo que estamos hablando de la proporcionalidad, el distinción militar, la precaución y objetivo militar. ¿Qué es lo que pasa? Que si no es un objetivo militar,
pues lógicamente no se puede atacar. Ahora, luego existe, como llamamos, daños colaterales. Les voy a poner un ejemplo en Madrid con los bienes culturales. Imagínense, por ejemplo, nosotros, yo he estado adscrito al cuartel general de la Armada, a la seguridad jurídica. Bien, ¿qué tenemos? Un museo, en este caso naval, pero tenemos ahora el Museo del Prado y tenemos la milla, bueno, más maravillosa que tenemos, cultural. ¿Qué es lo que pasa si mañana piden? Somos un objetivo militar, seguramente dirán, oiga, yo me tengo que cargar en este caso, o pues el cuartel general, que es la disposición donde está todo, en este caso se disponen todos los temas de guerra. Claro, como colación lo siento mucho, pero claro, yo no voy a parar, no voy en este caso a suprimir, a evitar atacar cuando, bueno, lo siento por los bienes que tenga y tal, pero tengo el objetivo es este, colateralmente, pues tengo estos daños. Lo que pasa es que hay que evaluarlo, lógicamente, es como si yo ataco un sitio, lo que no hago es cargarme una montaña para luego, en este caso, beneficiarme para ganar al enemigo. Y luego ya, pues, si puedes, la siguiente, Ana, termino ya, hay otro también, que es el del punto penal y del punto del Código Penal. Se creó un estatuto de corte internacional, porque ustedes me dicen, bueno, ¿y quien infringe qué pasa? ¿Cómo se penaliza todo esto? Pues normalmente en primer lugar, son los propios estados, pero cuando no hay los propios estados, se creó en 1998, a través del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, donde, bueno, pues hubo varios, donde dice que es un crimen de guerra cuando los ataques con daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente y natural, y que por su magnitud manifiestamente fueran excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa en conjunto prevista. Y esto solamente es de carácter de conflicto armado. Y el Código Penal Español, el artículo 610, así establece el empleo de medios de métodos que puedan dañar al medio ambiente natural comprometido, la salud o supervivencia de la población. Y termino con las conclusiones, si puedes pasar, Ana, que dice que aunque, ¿qué es lo que pasa con esto? Al final, ¿qué significado podemos tener? Pues que aunque existe una progresiva regulación de la destrucción, en este caso del medio ambiente, en conflictos armados, sé que siempre hay una minoría de las hipótesis normativas que se pueden cometer el crimen de guerra de daño al medio ambiente. Pero ahora, hasta ahora, fíjense, no se ha formulado todavía ninguna en la Corte Penal Internacional. Todavía, fíjense que hasta este momento ningún tipo de esta infracción se ha denunciado. Luego, de acuerdo con la opinión consultiva, aquí es importante la Corte Internacional de Justicia de 1996 sobre el uso de la amenaza de armas nucleares. Está el artículo 24 de la Declaración del Río, de los estados, donde dicen que deberán incorporar consideraciones medioambientales en su cálculo sobre la necesidad militar y la proporcionalidad, de acuerdo con aquí lo que señala con los conflictos armados, como dice también Lobo Fernández. Y no obstante, en relación con la legítima defensa del artículo 51, que es lo que establece la Carta de San Francisco, artículo 51, que está prohibida la guerra, no se puede hacer la guerra, el jus bellum, el derecho a la guerra no existe como tal. Entonces, pero salvo, lo que tenemos que decir es la legítima defensa. Si usted me ataca, yo ataco. Entonces ahí es cuando dice, bueno, usted no, porque aunque esté en el enemigo en medio ambiente, no lo voy a atacar. Ahí es donde tiene la excepción que quiero señalar. Llama la atención el fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, que en relación con el uso de armas con uranio durante bombarderos de la OTAN en Kosovo en 1999, concluyó que si las armas, fíjense, nucleares no habían sido de todo proscritas con la Corte Internacional de Justicia, menos iba a ser, en este caso, que cabría menos posibilidades que fuesen, en este caso, declarados como infracción, en este caso, un delito, que le justificasen para poder destruir el medio ambiente. Y que existen diferentes deficiencias, como estamos viendo, incertidumbres jurídicas todavía en cuanto a la protección del medio ambiente en los conflictos armados. Bueno, no quiero dilatarles más, con esto termino la parte mía de conflictos armados. Luego, si quieres, cuando quieras, sí, y partimos, tratamos el tema de lo que pasa, qué son las Fuerzas Armadas en España y qué es lo que cómo se está tratando, y la relación de la protección del Ministerio de Defensa, cuando quieras. Si están previstos indemnizaciones por daños colaterales, tanto en el medio rural, que es el más sensible, en los conflictos armados, como ciudades. Bueno, en sentido, con Colombia una circunstancia que, vamos a ver, no se quería reconocer que había un conflicto armado. En sentido, ¿por qué? Porque no se quería declarar que hubiera intereses que fuese un conflicto armado
de este tipo, y no internacional. ¿Para qué? Para que no entrase en esta normativa de derecho internacional y no tuvieran una protección, en este caso, aquellos que estaban atacando, por ejemplo, al Estado, el tema, las guerrillas, etcétera. Eso también quería hacerlo ETA en España, cuando quería hacerlo también ponerlo como un conflicto armado. No, una cosa es un delito penal, que son delincuentes, y otra cosa es el Estado, lógicamente, de una situación distinta, digamos, que querían anteponer, porque luego tiene una serie de garantías que no le cabe. El tema del medio ambiente, lógicamente, no distingue si es en medio rural o en otro tipo de medio, o es en un lado o en el mar. Fíjense en el mar la cantidad de problemáticas que puede haber, la cantidad de cables que tenemos submarinos, la cantidad de medios y todo eso, que si son atacados o se ataca, pues lo que puede suponer eso para el medio ambiente.